Hoy estamos con nuestro amigo Fernando Montero, excelente economista, muy conocido, y vamos a hablar sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo está, hombre? Encantado, don Ricardo, muy amable por la invitación y que estamos totalmente a la orden de usted y de las personas que nos están siguiendo. Como se ha mencionado, hay cierto pánico con relación a la caja y la sostenibilidad de esta. ¿Podría ser un proceso de introducción al tema? Sí, claro que sí. Vamos a ver, existe un incremento en la demanda de bienes y servicios por parte de los costarricenses. Cada día se requieren más citas médicas, se requieren generar más asistencia, ¿verdad? La población costarricense cada vez está siendo más longeva y esto genera presión sobre la necesidad de tener más recursos. Hace pocos días el presidente de la República señaló que pues la caja estaba quebrada. Los personeros de la caja costarricense nos dicen que no, que tenemos todavía suficientes recursos como para poder sostener tanto el sector salud como el sector pensiones. Pero esto nos pone a pensar un poco si realmente eso es lo que se está reflejando en la calle. Si lo que están diciendo los personeros de la caja se refleja en mayores asistencias, en mayores servicios, en mayor cobertura, ¿verdad? Y si las personas realmente están accediendo a las pensiones. ¿Y cuánto están durando para eso? ¿Y cuál es el calvario que tienen que seguir para acceder a una pensión? Los datos reales que nos está arrojando los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social nos dice que podríamos tener o podríamos estar usando las reservas que tiene la caja a partir del año 24 para lo que es invalidez, vejez y muerte, y a partir del 25 para el régimen que tiene que ver con pensiones. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tener que tocar lo que tenemos guardado, por decirlo de una manera muy sencilla. Y entonces el costarricense obviamente se preocupa cuando le dicen que ya usted tiene que tocar el dinero guardado para poderle hacer frente a las necesidades de salud, ¿verdad? Y las necesidades de dinero cuando usted se jubile. Este es un problema que pues el presidente lo señala y hay ahora esta discusión si realmente eso no hay que, o hay o no hay que preocuparse por el presupuesto y el uso de los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Okay. Con los ingresos que ha tenido en los años anteriores, la proyección, digamos, de ingreso y de gasto que refleja en la actualidad y en este momento. Bueno, para el año pasado, 2022, un presupuesto de 5.337 millones de colones. Esto más o menos es equivalente a un 13% del Producto Interno Bruto. O sea, para explicarle a las personas que nos están viendo que de cada 100 colones que se producen en este país, ¿verdad? ¿Cierto? 13 colones están dedicados a la salud y a las pensiones, para que se tenga esta magnitud de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con el presupuesto? Bueno, desde básicamente del año prepandemia, ¿verdad? Que estamos hablando del 2019, ha venido creciendo ese presupuesto. Y el problema es que crece el gasto generado por el presupuesto, pero los ingresos que se generan para poder sostener o darle sostenibilidad al sector no están creciendo al mismo ritmo. Explico por qué. Porque la mayoría de los ingresos, sobre todo las contribuciones y los ingresos que se dan de parte de la persona que contribuye, de cada costarricense, y de parte del gobierno, no son o no están creciendo al mismo ritmo que crece la economía. Eso indicaría unos números rojos. Sí, efectivamente. De hecho, si pudiéramos verlo en términos del presupuesto de la caja del año pasado versus el año 2021, hubo una variación de un menos 2%. ¿Qué significa esto? Que tuvimos un menos 2% de presupuesto para poder enfrentar mayores necesidades. Las necesidades crecieron, el presupuesto disminuyó. ¿Y dónde estuvo el impacto más fuerte? El impacto más fuerte fue en los ingresos de capital. Vamos a ver. La Caja Costarricense tiene recursos, ¿verdad? Pero los tiene invertidos. Entonces, transformar esas inversiones tiene un costo, ¿verdad? Operativo. O para explicarlo de otra manera, el dinero está guardado, ¿verdad? En papeles, en títulos, en inversiones en otros lados. Para poderlo recuperar, eso tiene un costo. Entonces, esa inversión disminuyó el año pasado, el 2022, con respecto al 21. ¿Y esto qué hace? Bueno, que tengamos que buscar otros recursos que tenemos guardados. Eso significa comprometer lo que tenemos guardado. De hecho, si lo pudiéramos ver, hubo un financiamiento externo
y en la variación de ese financiamiento básicamente un 50%. O sea, eso es durísimo para la economía, es un golpe fuerte para quienes nosotros estamos aportando. Porque ¿qué implica en el corto plazo o en el mediano plazo el hecho de que la caja se desfinancie? De que nos aumenten nuestros aportes, que tengamos que aportar más dinero, que el empresario tenga que aportar más dinero, que el gobierno tenga que endeudarse, que el gobierno tenga que ponernos más impuestos para cubrir esos faltantes. Entonces hay un problema de fondo presupuestario que sí debería estarnos preocupando y deberían de estarse tomando medidas efectivas y eficientes en el asunto. Perfecto. Entonces un detalle con relación a lo que mencionó, los fondos que tienen inversión la caja en otros lugares se han visto afectados como otros fondos de capitalización de otras instituciones de fondos de pensiones. Claro, porque ¿qué acabamos de decir? Bueno, que esta disminución obedece a una reducción de los ingresos de capital. Fueron 154 mil millones, o sea, estamos hablando que no hay recuperación de ese dinero. Y para ponerlo, digamos, en una analogía o, digamos, para compararlo un poco con el ROP, ¿verdad? Que actualmente estamos perdiendo dinero y cuantiosas cantidades de dinero. El costarricense está perdiendo sumas exorbitantes de dinero con el ROP. Bueno, pues a la caja costarricense también le podría haber un impacto en la disminución de los ingresos de capital, ¿verdad? A pesar de que de alguna manera hubo un pequeño, leve mejoramiento en las contribuciones sociales, o sea, el aporte que damos nosotros, y un leve mejoramiento también en los aportes que da el gobierno a la caja, que fue entre un 2 y un 15%. Claro, el pretexto siempre es que el gobierno pague el 1,5 billones de colones que le lleva a la caja, pero eso no es realizable. Sabemos todos los costarricenses que eso no se va a dar. Eso no se va a dar. En estos momentos estamos en un saneamiento de las finanzas y es prácticamente imposible, diría yo, que a no excepción de que el gobierno haga un préstamo internacional para pagar ese dinero a la caja, que tampoco sería saludable desde ningún punto de vista. ¿Cómo lo podemos plantear desde otra forma? El costarricense común y silvestre, por ejemplo, que trabaja en forma independiente, ¿qué variación indica eso para los aportes de la caja? ¿El cuánto por ciento de la gente que trabaja en forma no patronal, sino en forma de trabajador independiente, afecta las finanzas de la caja? Claro, es que vamos a ver, hay una diferencia significativa entre la persona, digamos, que tiene un trabajo formal y el informal, y el que está aportando voluntariamente y el que está aportando a través de una reducción de la planilla. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el voluntario tiene una cuota fija y el aporte que nosotros generamos a la caja depende de nuestros ingresos y de nuestros salarios. Entonces, este desfase tiene que ser compensado, o sea, básicamente el trabajador formal estaría compensando, ¿verdad?, el faltante presupuestario del trabajador informal. Entonces, esto nos lleva a otra situación particular que creo que el costarricense todavía no le ha dado la importancia necesaria. Y es que cuando usted ve que hay empresarios que dicen, bueno, cada vez está aumentando más el peso que yo tengo que aportarle a la caja por mis empleados, se pierde la competitividad, ¿verdad? Y cada vez que un empleado dice, bueno, es que yo tengo que ponerle la caja, pagarle 30,000 o 35,000 colones mensuales, yo podría agarrar ese dinero y mejor agarrarlo y meterlo en materia prima y generar más bienes y servicios. Entonces, vea que hay una tendencia también a la informalidad y esto nos conlleva una presión social enorme. Explico. Si la persona que está voluntariamente pagando un seguro dice, la verdad me la voy a jugar, no voy a pagar seguro, ¿verdad? Estamos ejerciendo presión sobre esa cuota que no va a existir. Y entonces estaríamos yendo a una transformación muy paulatina, que no ha sido acelerada, pero ha sido paulatina, de que las personas están pasando a otros sistemas informales. Entonces ya la persona dice, como decimos los ticos, no la jugamos, si tengo un dolor, voy a una clínica, o voy a un doctor, o voy a la farmacia. Y esto es algo peligroso, porque estamos hablando de la calidad de vida y de la salud pública, algo que no se ha contemplado. Podemos hablar de muchos números, podemos hablar de que el presupuesto de las transferencias del gobierno disminuyeron desde el 2019 en adelante, podemos hablar que el seguro de pensiones apenas ha incrementado en unos cuantos miles de millones de colones y que no está abordando las necesidades que tenemos hacia el futuro. Pero el tema de fondo es el tema social y de salud. Es cómo las personas están tomando decisiones muy serias, de decir, renuncio a pagar la cuota del seguro porque ya no me da. Inclusive me parece que para atracción de empresa extranjera con las cargas sociales nuestras, también aleja al inversor. Sí, totalmente. Y es interesante lo que usted dice porque
Vaya, estamos hablando que para soportar una planilla de 170 millones de dólares mensuales, ¿verdad? 170 millones de dólares mensuales en la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues hay que tener la forma de generar esos recursos. Y la forma de generarlos, si no se tienen, es aumentando la cuota, es presionando más al empresario. Y ya de por sí en Costa Rica es digamos, bastante complicado los impuestos municipales, los impuestos nacionales, la renta, el IVA y demás, que si usted suma todo eso, representa prácticamente casi un 40% de tus ingresos como empresario. Entonces, esa presión desmejora las condiciones de competitividad del país, desmejora las condiciones de calidad de vida de los y las costarricenses o de las personas que viven también en nuestro país y nos acompañan. Vamos a ver, es insostenible salarios de 18 millones de colones. Eso es insostenible. Es lo que le iba a preguntar. Son 65.000 empleados o funcionarios de la Caja Costarricense y el más alto tiene un salario de 18 millones de colones. 18 millones y medio de colones es subdirector de sede. Vamos, no hablemos de que, vamos a ver, en términos de capacidades, ¿verdad? El término de remuneraciones son cosas que no hemos abordado últimamente. Lo hemos dejado de lado. Nos hemos enfocado en los costos, pero no nos hemos enfocado en analizar si las personas están haciendo eficientemente su trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver si esos 18 millones de colones tienen validez en el sentido de que está haciendo un trabajo efectivo, se está haciendo un trabajo honrado, honesto, que se está dando más allá de lo que se propone y que se le da valor a ese dinero, pues efectivamente no tendríamos por qué nosotros brincar o reclamar. Pero ¿qué es lo que pasa? Ignoramos si existe algún sistema donde mide la eficiencia del empleado público. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, si esta persona está ganando tantos millones, ¿quién está midiendo su grado de efectividad? ¿Quién está midiendo su grado de capacidad de servicio? Por ejemplo, el público. Si está una persona atendiendo de mal humor, si está llegando tarde. Hace exactamente 12 años la Caja Costarricense de Seguro Social tenía para los empleados 99 tipos de incentivos. Uno de ellos era llegar temprano, te premiaban por llegar temprano. Entonces, con este tipo de pensamiento y con la ausencia de mecanismos de control, por supuesto que se nos puede salir de las manos. No solo la Caja, cualquier institución pública, cualquiera. Principalmente, y lo vemos aquí en algunos datos que con mucho gusto he suministrado al programa, cómo no solo el seguro de salud, el SEM, ¿verdad?, ha venido en decline, en asignación presupuestaria, sino que el seguro de pensiones, el IBM, ha decrecido. Y esto nos preocupa a nosotros muchísimo. Porque entonces, ¿dónde se compensa? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para que dentro de 10 o 15 años no tengamos que hacer uso de las reservas que tiene la Caja para poder decirle a la persona que tiene 65 años, aquí tiene su pensión? Entonces, ¿dónde está ese análisis? ¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde se está proyectando el cambio de modelo? ¿Quiénes están pensando en eso? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Correcto. Un detalle interesante, la cantidad de esos 65.000 funcionarios, qué tanto se vuelven burócratas y qué tanto son realmente operativos. Es un tema que es complicadísimo y que deja mucho que pensar. Las compras que ha hecho, por ejemplo, hospitalarias, que ha hecho el gobierno, que terminan almacenados porque no han funcionado, o sea, equipo médico que en el final no se ocupaba. Es un tema muy complicado realmente y los números no lo favorecen. Para la población normalmente pensionada, actualmente, es una duda que le genera. ¿Qué puede pasar? ¿En cuánto tiempo puede afectar a alguien que esté pensionado o a una persona que esté pensionada actualmente no le afectará? No, efectivamente, esto afecta en forma inmediata, o sea, este tema no es de ahora, o sea, venimos hablando de este tema desde hace 2 administraciones anteriores. Por ejemplo, para el año 2022, el aumento neto del gasto de la Caja del Seguro Social fue 766.000 millones de colones, que eso es suma de dinero cuantiosa, y esto representa un reto enorme en la capacidad de gestión institucional. Claro, la persona que está en este momento tratando de gestionar su pensión, ¿verdad? Ve con miedo, con temor, ¿verdad? Ve con temor si hay tiempo de reacción de parte de la institución para que le puedan dar ese dinero. O sea, la preocupación es válida, ¿verdad? Los y las costarricenses estamos preocupados en términos de que no se está dando alternativas para no tener que tocar esas reservas, para no decir que si estamos hablando del 35, en que dentro de 12, 13 años
prácticamente estamos colapsados. Entonces, personas como yo, que tengo 53 años y me faltan, digamos, que unos 10, 12 años para pensionarme, en estos momentos debería estarme preocupando si efectivamente el sistema va a permitir eso. Yo que tengo 2 hijos y realmente mis hijos me van a poder dar la pensión mía. Pero ¿qué pasa con las familias que no tienen o los que no quieren tener o que la tasa de natalidad se ha venido a pique? Entonces, si hay preocupación y tiene que haberla. Vamos a ver, en términos netos, el gasto se ha incrementado y los ingresos no. Correcto. Y entonces esto nos conduce a una preocupación de que la persona que está haciendo las gestiones hoy, mañana, pasado mañana, 1 año, 2 años, ve con preocupación de que no hay alternativas. Y esas no alternativas podrían enlentecer más los procesos, ¿verdad? Entonces puede hacer que los ticos decimos la buchaca, o sea, la huaquita, el chanchito donde tengamos esos recursos, ya no alcance. Y el hecho de no alcance genera un conflicto social enorme, ¿verdad? Personas viviendo con 55,000, 77,000 colones, ni siquiera para una canasta básica, ¿verdad? Ni siquiera para pagar un cuarto. Esto nos preocupa hondamente desde el punto de vista económico. El cómo vamos a enfrentar eso, porque al final de cuentas la persona decide, el tico decide, no voy a pagar seguro, me la voy a jugar. Pero ¿qué va a pasar cuando esa persona ya no tenga las posibilidades físicas de trabajar? Perfecto. Una consulta, y eso es que me han mencionado varias gente. Prácticamente la base de función de la Caja Costarricense de Seguro Social es una pirámide, ¿correcto? Sí. La base más amplia de la población social, sea mayor jóvenes trabajando, sostienen en teoría la base de la gente pensionada. Correcto. Pero en la actualidad que se está invirtiendo la pirámide, se vuelve un caos social, se vuelve que no hay de dónde obtener más recursos, como dice usted, excepto que se tomen más altas las cuotas o que se disminuya la cantidad de la pensión. Sí, o que se hagan empréstitos, que eso es inviable en estos momentos. El Seguro Social en Costa Rica está basado en un sistema de reparto. Esto quiere decir que son las cuotas de los trabajadores los que generan el presupuesto junto con los del empresario o de las empresas para permitir no solo la salud, sino también las pensiones. Vamos a ver, si nosotros logramos ver, ojalá pudieran ustedes accesar a la gráfica. Si estamos todos, compañeros que están viendo en estos momentos la gráfica, vemos la gráfica de 1970, ¿verdad? La base, ¿verdad?, piramidal estaba compuesta por un volumen enorme de niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces esa base piramidal era creciente, y cuando decimos crecientes es que andaba entre el 8 y el 10%, 6 y 5% hasta los 30 años, 34 años. El grueso de la población costarricense en los años 70 era gente joven, ¿verdad? ¿Qué pasa ya en el año 2022? La pirámide tiene una forma de botella, ¿verdad? Donde la base es delgada, se engruesa en el medio, ¿verdad? Y tiende a apuntalar hacia un ensanchamiento de la punta. ¿Qué significa esto? Bueno, que el fuerte o el más grueso de la población en Costa Rica está entre los 40 y 50 años, que somos los que estamos en estos momentos siguiendo aportando para la pensión. Pero si se logra ver en la base piramidal, las personas que tienen entre recién nacidos a los 14 años, no es ni siquiera un 9% de la población. Entonces, ¿qué va a pasar? Si fuera suerte de que este 9% de la población dentro de 20 años esté dentro de la media de la pirámide, que los que van a aportar, los números no calzan. El 9% va a tener que sostener a prácticamente un 15% de la población pensionada. Entonces, esta es la realidad. La realidad es que el sistema que nosotros tenemos basado en reparto no nos va a servir, no nos está sirviendo, no nos está acercando a la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos aspectos demográficos, ¿verdad?, que nos está cambiando el juego. Los costarricenses en promedio están teniendo un hijo o no lo tienen, ¿verdad? Mientras que en los años 70 tenían promedio 4 hijos. Entonces, este 9% no va a lograr compensar con sus aportes en el sistema de reparto la necesidad de pensión de las personas que van a llegar ya a jubilarse. Que en proporción, si lo vemos proyectado al año 2030, estamos a 8 años de eso, estaría alrededor de personas mayores de 65 años, casi llegando al 9%. Casi. O sea, que los chicos que apenas vienen a cotizar cuando tengan 25 años, ni siquiera les va a alcanzar para esas personas que se van a jubilar. Y este es un tema serio. Este es un tema que usted no lo escucha ni de la presidencia, ni de los jerarcas de la caja, no se ve por ningún lado. Y claro, por supuesto, las personas que nos están viendo en estos momentos dicen, bueno, ¿y entonces qué se va a hacer?
¿Cuáles son las propuestas? Excelente pregunta. Bueno, ahora, ¿a qué conlleva todo esto? Hay varios elementos. Primero, menos pensión, más presión social. El índice de pobreza extrema en Costa Rica anda un 5%, ha andado siempre por ahí, es un problema casi estructural. El índice de pobreza total anda como entre el 18 y el 20%, siempre ha sido así. No le hemos dado en el clavo con eso. Imagínese ahora usted con menos pensión. ¿Cuánto afectaría esto? No solamente, hablándolo crudamente, cuánto afecta directamente a la economía, no, cuánto afecta también directamente a la calidad de vida de las personas. ¿Con qué calidad de vida va a vivir usted después de los 65 años? Sufriendo porque lo van a echar del cuarto que paga porque la pensión no le alcanza, o porque va a comer una vez al día porque solo puede hacerlo. ¿O a qué nos vamos a enfrentar? A más filas, o vamos a cerrar EVAIS para poder atender conjuntamente solo en un EVAIS 4 o 5 poblaciones. Entonces ya no vamos a tener personas esperando por un año, sino por 3 o 4 o 5 años por una operación, ¿verdad? No vamos a poder, el Estado no va a poder endeudarse más. Estamos con un pleito con el Fondo Monetario Internacional, donde están llegando esos $1.000 millones que ha sido como un medio respiro para la economía. No podemos endeudarnos, no pueden dársele más sin impuestos a los costarricenses, estamos saturados de impuestos. Incrementar la tasa de cotización, bueno, ya no te vas a pensionar a los 65, ahora a los 70, bueno, ¿cuál sentido tiene entonces ya eso? Eso nos lleva a eso. El término, los encarecimientos de los costos, de ahí si ya vas a producir el pan y tenés en una panadería 5 personas, vas a recortar a 2, 3 personas. Eso es un problema también de empleabilidad. Entonces vea qué interesante, cuando hablamos de la cárcel, estamos hablando también de pobreza, estamos hablando de empleo, estamos hablando de desarrollo, un ciclo total. Y nada, el que me preocupa más, creo que nos preocupa a muchos que estamos en este análisis, es la informalidad. Porque la informalidad de ahí conlleva muchas cosas. El Estado recauda menos, ¿verdad? Hay más propensión a la pobreza, esto conlleva delincuencia, esto conlleva maltrato, abusos y demás. Tenemos casos clarísimos de empresas que no registran a sus empleados en el sistema de salud ni en el de pensión. Y esto pareciera inaudito en un país donde esos millones de colones y esos millones de dólares se invierte. Sería inaudito. ¿Cuáles son esos controles? No existen, son pocos, son pequeños. Tuvo que haberse filtrado un video en YouTube, en TikTok, para que la gente se diera cuenta que aquí hay abuso para las personas, ¿verdad? Entonces son temas interesantes. Me preocupa mucho el mejoramiento de la calidad de los servicios, ¿verdad? La menor cobertura para el costarricense en términos de pensión, eso es preocupante. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se va a proyectar esto? Son elementos que podemos emular, que podemos, revisar de países que han logrado, ¿verdad?, tener desarrollos mucho mejores en este tema. Hay algo que me llamó la atención hace un momento atrás, que fue lo siguiente, cuando se mencionó, que la gente tal vez no lo toma muy en serio, que se van a comenzar a tomar las reservas. La gente no entiende que la funcionalidad de un negocio es amplia cuando usted está con los mismos intereses y las utilidades pagando. Correcto. El problema es cuando ya comienzas a tocar y debilitar los fondos. O sea, eso significa que ya no tenés la capacidad de los intereses, sino que más bien estás agarrando tu chanchito para pagar. Exactamente. Ese es el tema clave en esto. O sea, estás quebrando tu chanchito ya para poder pagar esas pensiones. Es un tema que en realidad es de alarma, como dice usted, y la gente no lo está tomando en serio. Hablemos de pensiones. Acaba de salir ahora, a partir de enero, los aportes a la invalidez, vejez y muerte. El patrono 5.25, el trabajador 4 y el Estado 1.41. Ya solo aumento nos está indicando que hay necesidad de mayores recursos. Hagamos una comparación. Vamos a ver cómo se sostuvo el tipo de cambio. Bueno, mucha gente decía, ¿por qué tanto problema? Agarremos las reservas internacionales, que es el chanchito que tenemos en dólares, correcto, ¿verdad? Agarremos de las reservas internacionales, ¿verdad? Y con ese chanchito logramos sostener el tipo de cambio. Vaya, pero estás tocando tu patrimonio, estás tocando tus reservas, lo que tenés guardado. O para decirlo más popularmente, digamos, para las familias costarricenses, el chanchito que guardas por cualquier cosa que te pase, porque se te cayó un diente, por una muela, por alguna pastilla, algún medicamento. Tocar el capital de cualquier institución pública es un problema muy serio, muy, muy serio, porque lamentablemente así es, tocar que usted toca
capital que no recupera. Sí, vamos a ver, cualquier negocio que tenga que utilizar el capital, si es para reinvertir, si es para mejorar sus condiciones, para ampliar sus servicios, eso se ve con buenos ojos. Pero cuando una empresa, llámese pública o privada, creo que esto es lo que hay que al costarricense dejarle claro. El costarricense cree que la institucionalidad pública no debe ser eficiente. Error, tiene que ser eficiente. Entonces, para cualquier empresa, tocar capital significa mejoramiento, no pasar un gasto, no tomar ese capital como gasto corriente. Explico, no para pagar planillas, no para pagar gastos de toallas, de papel higiénico, etcétera, etcétera. Se toca un capital cuando vas a hacer un hospital nuevo, cuando vas a comprar equipo de alta tecnología de última punta para que se le dé mejor de condición de vida al costarricense. Sí, vamos a ver que cuando el capital, cuando las empresas públicas o privadas tocan el capital, tiene que ser única y exclusivamente para mejorar su capacidad instalada, o sea, para mejorar el servicio, las especialidades, las prevenciones, la calidad, la eficiencia. Cuando se quiere mejorar, el capital solo se toca cuando usted se quiere expandir, mejorar, para crear mejores condiciones, no para utilizarlo en un gasto corriente, no para pagar tu planilla, no para comprar papel higiénico, toallas y demás. El capital que se toca es para mejorar, no para ser gastado. Siempre un capital se tiene que invertir, no se tiene que gastar. Entonces, lo que usted acaba de decir es preocupante, digamos, en términos de lo que estamos hablando. Cuando ya una institución está tocando sus reservas, vaya, son problemas serios, porque son dineros que se tocan y no se van a recuperar. De las medidas que se están tomando actualmente, ¿cataloga que son paliativas o realmente cumplen alguna función real? Paliativas, para mí son paliativas. Estamos saliendo del bache, se está tratando de, por así decirlo, equilibrar, las formulaciones presupuestarias de esta institución. Vamos a ver, la reforma que se hizo ahora actualmente del IBM incrementó básicamente a un 11,16%. Pero si lo vemos en términos reales, prepandemia, ese número se queda súper corto sobre el impacto que se tuvo en la compra de todos los insumos, en la atención que hubo a nivel nacional con el tema del COVID, se queda corto. Entonces, usted me dice, ¿esto va a ser efectivo? No, es un paliativo, es una curita momentánea, es un vendaje momentáneo. Hay que entrarle de lleno, hacerle la radiografía completa al problema. ¿Y qué significa esto? Entrarle en todos los ámbitos. Gestión pública, contrataciones, ¿cierto? Eficiencia y eficacia de los recursos, medir el grado de satisfacción de los recursos, que el costarricense realmente sienta confianza de decir, estoy pagando un seguro y estoy brindando me están brindando un servicio de calidad y de atención, ¿verdad? No estamos llegando a un lugar donde te están tratando mal, donde no te atienden bien o donde te dan medicamentos que no son acordes o concordantes a las necesidades. Te duele la muela, acetaminofén. Tenés un principio de cáncer, acetaminofén. No puede ser eso, ¿verdad? No podemos tener equipos que tienen 20 o 30 años. O peor aún, tener equipos nuevos que no estén en uso o que no se tenga el personal capacitado para utilizarlo, ¿verdad? Como ha pasado en muchas ocasiones. Para mí es un tema paliativo. Y este tema paliativo, lejos de arreglar la situación, me parece más bien que va a desmejorar la situación. Porque hay más costo para la persona para pagar, más costo para el empresario, ¿cierto? Y la cobertura no va a ser la misma. Para las personas que están haciendo los trámites y nos están viendo en estos momentos, pueden comentarlo, cuáles han sido sus trabas para poder ejecutar sus pensiones. Si para recuperar un fondo de capitalización laboral, para una persona que ya fallece y luego una persona puede disfrutar de ello, se dura un año para recuperar esos dineros. Entonces, el término de eficiencia y eficacia tiene que ser necesario en la institucionalidad pública. Y eso debería ser una política pública fundamental. Yo creo que el actual gobierno ha tratado de ir por esa línea, pero le hace falta más energía, le hace falta más fundamento y por sobre todo un acompañamiento total y compromiso institucional de todos. ¿Cree que entonces como acabamos de mencionar, es una reestructuración total prácticamente? Entonces, ¿usted le ve a futuro alguna solución o ya la caja costarricense es crónica de una muerte anunciada? Vamos a ver, no podríamos tomar este segundo elemento de que es una crónica de muerte anunciada porque los pilares fundamentales de la economía costarricense son salud y educación. Y siempre lo han sido durante muchísimos años
desde la fundación de la República, desde 1940. O sea, básicamente nosotros tenemos 70 años de estar viviendo bajo estos dos pilares. Es inadmisible que la Caja Costarricense de Seguro Social o el sistema de salud en Costa Rica fallezca, ¿verdad? Esté dando sus últimos aletazos. No, eso es prácticamente imposible para una economía de este nivel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y repito, que hay que hacer un diagnóstico correcto, hacer una radiografía completa de dónde que hay que localizar los principales erogaciones de dinero, de recursos que no están siendo útiles para la economía y principalmente para la institucionalidad como la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Dónde están esos vacíos? ¿Dónde están esas erogaciones? ¿En qué estamos malgastando el dinero? Estamos duplicando funciones, estamos duplicando labores, estamos pagando extras de más. ¿Cómo está, por ejemplo, el transporte de la institucionalidad pública? ¿Verdad? Estamos alquilando lugares, estamos pagando alquileres de más, estamos pagando gente de más, estamos utilizando vehículos contratados cuando podemos tener los propios. ¿Cómo estarán los almacenes de depósito de los vehículos que no se están utilizando, por ejemplo? Eso es un análisis riguroso, no solo desde el punto de vista financiero, porque no es solo financiero, sino también de capacidades. ¿Y esto qué significa? Y tengo que decirlo directamente. ¿Tenemos realmente la gente capaz en la institucionalidad para darle vuelta a este problema? Sí, claro que tiene solución. Tenemos que emular a países que han llegado con éxito. Por ejemplo, según Bloomberg, en los mejores sistemas del mundo, a través de su reporte de Most Efficient Health, en Singapur, Hong Kong y Taiwán, que han seguido un modelo que le permite al gobierno participar, pero que también le da la posibilidad a la persona de participar de ese modelo, ¿verdad? O sea, aquí no se trata solo de que la caja es la que se encarga, no, es que yo soy parte, ¿verdad? La caja no es del Estado, es de nosotros. Entonces también deberíamos ser partícipes de la toma de decisiones que se den en ese sentido. En Europa, por ejemplo, según el Euro Health Consumer, el Index, Suiza, Países Bajos, Noruega, ¿qué hacen estos países? Canalizan efectivamente sus recursos de los impuestos al sector salud y lo focalizan. ¿Qué significa focalizar? Que no lo meten en una sola bolsa y de esa bolsa se reparte. No, se canalizan en las áreas que se requieren y se necesitan. ¿Cuáles son las prioridades en este país en temas de salud? En temas de salud pública. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Son preventivas, son curativas. ¿Qué estamos haciendo en educación de la salud? ¿Verdad? Estamos educando a las personas para las sanas alimentaciones, estamos invirtiendo buen dinero en eso. Entonces son preguntas que nos hacemos. Claro que hay soluciones. La solución es que tengamos gente capaz que recurra a homologar a otros modelos de países desarrollados que han tenido éxito y traérselo para Costa Rica. Pero eso hay un cambio en primera instancia aquí. Y para ese cambio que hay aquí cuesta mucho. Porque a las personas les gusta el estado de confort, el tico es muy conformista, le gusta vivir en eso. Entonces, la conciencia de este tema es fundamental del costarricense, fundamental. Entonces, prácticamente, aparte del área económica, se da un área sociocultural, el comportamiento y la misma pasividad del tico. Tremenda. Por ejemplo, en el año 2010 pasamos a incrementar un 65% en las remuneraciones de la Caja Costarricense Social. Dígame, ¿en qué momento hubo una manifestación del pueblo costarricense respecto a eso? Vamos a ver, hubieron aumentos de planillas, pluses salariales, tiempos extraordinarios, se incrementó la cesantía, triplicidad de guardias disponibles. ¿Dónde? O sea, ¿cuál es el mecanismo de control que tiene el ciudadano costarricense para decir nuestro dinero está bien aplicado, está bien utilizado, se está generando o se tiene que dar? ¿Verdad? Y entonces es cuando nos cuestionamos, por ejemplo, que una institución como la Contraloría General de la República se le recorte el presupuesto anual, o un ministerio de planificación, que es la cabeza pensante del país, se le recorte el presupuesto anual. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectivos, reales, de un ciudadano costarricense para poder aportar y poder opinar en dónde pueden estar las mejoras? Porque es increíble, pero las mejores, digamos, soluciones a los problemas nacionales están ahí en el pueblo conoce la situación, saben cómo se puede mejorar. Entonces no se le consulta, no hay medios de consulta para que las personas puedan decir, miren, esto podría darse de la siguiente manera, en vez de hacer las consultas hasta ahora, se pueden hacer hasta ahora donde hay menos afluencia.
para este tipo de problema, ¿por qué no lo canalizan solo en una unidad de atención de este tipo? Las soluciones se hay, inclusive cuando usted conversa en una clínica, cuando está haciendo fila, las personas tienen soluciones. Pareciera ser que hay que invocar a los grandes pensadores para las soluciones, y no, las soluciones están en la practicidad, en el día a día con que nosotros vivimos. Entonces, si hay una visita a Coto, ¿verdad? ¿Por qué tienen que ir 5 microbuses a atender? Con las 5 microbuses y 5 en cada microbús, y una microbús de 27 personas. No, una microbús con 27 personas no quiere atender. Se quiere atender situaciones, bueno, entonces hay que ser eficiente en el uso de recursos. Y ese es el asunto. ¿Cómo le damos a los costarricenses ese mecanismo de control? A mí me parece que hay un pequeño problema bastante interesante. El costarricense comenta entre él, pero a la hora en que hay una representación de autoridad con tal de evitar conflicto, con tal de evitar situaciones que se le puedan complicar o que él crea que se puedan complicar, aunque realmente lo hacen, aceptan cualquier situación y bajan la cabeza, me parece. Sí, pero vamos a ver. Esto tiene que ver con un asunto de hereditario. A Costa Rica no nos costó absolutamente nada, ni la independencia. Lo más que nos costó fue la guerra civil, que fueron 4 balazos y lamentablemente pérdidas de vidas, pero realmente si nos ponemos a pensar, los grandes creadores de la construcción de este país, a finales de los 40, principios de los 50, nos heredaron un país bellísimo, donde un porcentaje del PIB se dedica a la educación, donde bien que mal tenemos salud, tenemos acceso a escuelas, colegios, universidades, ¿verdad? Donde básicamente poca de la población costarricense vive en condiciones de extrema pobreza. Eso no lo heredaron. Entonces el costarricense ha venido en un estado de confort por años, en donde todo le parece bien. El famoso me vale, ¿verdad? O el qué me importa. La verdad, si no me afecta, ¿qué me importa? Usted no tiene pensión, no me importa, porque ese problema todavía no me ha llegado a mí. Creo que es algo cultural, y eso tenemos que transformarlo. Y esa transformación cultural tiene que darse, no ahora, a nosotros que ya estamos en este problema, tiene que darse a las nuevas generaciones, a los que vengan conscientes de que el tema de salud, de vivienda, de estudio y demás, son problemas que hay que arraigados y hay que analizarlos. Al niño, por ejemplo, educarlo en temas de salud, cuál es su nutrición, qué le afecta, si compra o no compra ese snacks, etcétera, etcétera. Entonces, hemos vivido los costarricenses un estado tan confortable que todavía no nos han golpeado duro. El problema es cuando este golpe se venga de un solo momento, cuando tengamos una seria contracción de la economía y se recorten las pensiones, se recorten los salarios, o se recorten las planillas, entonces ahí ya vamos a levantar la mano y puede ser que sea tarde, porque podríamos estallar en un estado de conflicto social. Y yo creo que esto se ha venido calentando, considero, con mucho más fuerza dentro de la administración del señor Alvarado, más fuerza todavía, abonado también a los temas de pandemia y encierro, pero que pareciera una olla de presión. Y cuidado con las ollas de presión, porque cuando el pito no suelta al aire, estallan. Y en estos momentos hay algunas salillas de ese pitillo de presión que se están viendo, de inconformidad, y yo creo que el tico tiene que manifestarse, tiene que hacerlo. La única manera que hay es en las urnas. No es la única manera. Hay que tener organizaciones sociales y comunales que realmente generen insumos para que los tomadores de decisiones, que se llaman gobiernos locales y gobierno central, puedan hacerlas. Y ellos tienen las soluciones, se los aseguro que las tienen, hay que consultarlas. Perfecto. ¿Alguna idea final para cerrar? Sí, efectivamente, me parece que lejos de provocarle una gran ansiedad a los costarricenses con este tema, es crearles conciencia de que este tema hay que ya tomarlo en serio y hay que aportar desde su punto de vista, desde su participación, ya se llame asociación comunal, si sos síndico, si sos desde su posición, aportar a este asunto con soluciones, y que el gobierno tenga o no tenga el respaldo del sector legislativo, tome cartas en el asunto de inmediato. Muchas gracias, hombre. Excelente. Para servirles. Muy amable, hombre. A la orden.
Un agradecimiento al señor Fernando Montero, excelente economista de Costa Rica, por esta radiografía de la Caja Costarricense de Seguro Social y su estado. Al señor Antonio Fernández, de la revista Doxa CR, por el aporte técnico y el aporte local para la grabación. Y a la gente en general, este es un tema muy importante que espero que compartan y le den like al video.